Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles un nuevo capítulo del resumen de este manhwa. Este capítulo quedó un poco más corto, pero el siguiente ya será la recopilación más los demás para ponernos al día. Muchas gracias por acompañarme a lo largo del resumen de este manhwa. Si quieres apoyarme, dale like, suscríbete y mira el video completo. Bueno, y sin más que decir, comenzamos con el video. El prota invocaría su bastón mientras mentalmente le decía a Selina que lo deje solucionar el problema de su linaje de sangre de una vez por todas. Selina estaría observando sus movimientos mientras lo acechaba desde un árbol cercano, y desenvainaría su espada dispuesta a ir con todo en esa ocasión. Bajaría del árbol con la intención de acabar con el prota, y clavaría su espada en el suelo desatando su maná mientras mencionaba que como heredera del linaje de sangre de la bestia sagrada debía afrontar su destino hasta la muerte y había ganado una increíble cantidad de poder gracias a ello, y por ejemplo tenía la capacidad de controlar a las bestias a su alrededor. Una gran manada de bestias atendería el llamado de Selina apareciendo siendo dominados por la línea de sangre. Selina mencionaría que el prota podía lidiar fácilmente con una bestia demoníaca pero que pasaría con un incontable número de ellas. Además, ese es el bosque donde las bestias demoníacas son más abundantes, así que sería como un juego local para ella. Las bestias comenzarían a rodear protagonista mientras éste era protegido por la serpiente del mundo. La serpiente comenzaría a repeler a todas las bestias sin dejar que se acerquen al prota, y Selina, quien estaba observando desde lejos, pensaría que las bestias demoníacas no podían dañarle, pero si colocaba las suficientes el prota no tendría más opción que liberar a la bestia sagrada para intimidar a las otras bestias. Esta comentaría que la bestia de sangre y ella compartían el mismo linaje y tan pronto como liberara su aura podía perturbar sus sentidos, así sería capaz de acercarse a él aprovechando esa oportunidad. Loya libraría su aura mandando a volar a muchas de las bestias a su alrededor. Selina, quien había estado acechando, se prepararía para aprovechar la oportunidad y se abalanzaría sigilosamente blandiendo su espada, e intentaría atacar la espalda del protagonista lanzando un ataque directo, pero en lugar de herirlo cortaría la cabeza de la serpiente del mundo haciendo que libere su ácido contenido, y un poco de eso caería sobre Selina lastimándola un poco. Pero no sé qué tendría ahí y volvería a hablar de tu espada dispuesta a acabar con el protagonista, y los reflejos de Luoya que volteara instintivamente su mirada hacia ella. Y Selina, quien está a punto de asestar su ataque, pensaría que ella era quien ganaba, pero lo que cortaría no sería más que una simple ilusión dándose cuenta que había caído en la trampa. La mano de Grandar saldría del suelo arrasando con la estabilidad de Selina, pero ésta la esquivaría antes de ser atrapada, y con una mirada seria diría que aún no había perdido. Y volvería a imbuir con mana su espada preparándose para lanzar un nuevo ataque, e iría directamente a atacar al prota quien estaba frente a ella junto a la mano de Grandar. Loya levantaría su mano dándole la señal a Grandar, y éste saldría del suelo en su forma completa de gigante esqueleto. Esto dejaría completamente sorprendida a Selina, quien tendría su ataque presa del pánico, y el ataque de Grandar impactaría directamente contra Selina, generando una gran explosión en un lugar cercano. Donde habría caído esta, el prota, quien había llegado al lugar de su aterrizaje, le preguntaría que si eso era suficiente y si estaba satisfecha. Selina, completamente derrotada, aceptaría que había perdido. Loya le preguntaría que si ahora ya había experimentado cómo se sentía estar al borde de la muerte tenía alguna opinión o algún nuevo entendimiento. Selina solo diría que tal vez podía ser así, y el programa es aliviado mencionaría que entonces su misión había terminado. Mientras era transportado nuevamente a la academia como el ganador, le diría que se verían pronto. Selina, mientras arreglaba sus lentes, le mencionaría que él deliberadamente luchó con ella en el último momento y en realidad no era tan malo. Este solo le sonreiría sin decir ninguna palabra, y Selina, avergonzada, le aclararía que no se veía bien con una sonrisa en su cara. Todos los estudiantes comenzarían a alabar al portador del anillo por su regreso triunfal. Este solo giraría tu cabeza para mirar los resultados de las otras competiciones.
Y miraría con alegría que todos los del top de 32 eran caras conocidas, y al parecer tendría que esforzarse un poco más para no ser derrotado. Pasado un tiempo volvería a su residencia caminando lentamente hacia la puerta, pero antes de abrir la puerta el consejo de la diosa le diría que nos rechace la petición de su hermana esa vez. El protagonista entraría en pánico por el repentino mensaje del sistema imaginando que era lo que podía estar haciendo su hermana. Alice abriría la puerta para él en ese momento, lo que lo sorprendería que haya notado su presencia, y Alice que provocativamente solo tendría puesto un delantal y unas medias lo recibiría con un de comida felicitándolo por subir de nivel, mientras pensaba que había dado lo mejor de sí misma para ser una digna y cuidadosa ama de casa, así que su hermano debería apreciar sus esfuerzos. Luoya solo se quedaría mirándola aún procesando el momento mientras seguía mirando el mensaje del consejo de la diosa, y su mente cochina ya comenzaría a hacer especulaciones ya que el día anterior Alice le había pedido que tomen un baño juntos y este día no podría rechazarla por el consejo de la diosa, y solo de pensar en la posibilidad el protagonista volvería a desangrarse. Y Alice sonrojada se sentiría contenta de que su hermano le haya gustado el roleplay de ama de casa. Pasaría un tiempo y caería la noche nuevamente. Alice, quien estaba cuidando de su hermano en cama, le preguntaría que si ya se encontraba bien, mencionando que acababa sangrar un montón así que era mejor que dormir a su lado para hacerle compañía y si no lo hacía estaría muy preocupado. Luoya solo recordaría que el sistema le había dicho que no podía rechazar las peticiones de su hermana así que no tenía otra opción y mientras no tenga otro tipo de petición especial estaría bien, mientras pensaba que si solo era dormir a su lado estaba bien y aceptaría su petición, ésta lo abrazaría alegremente ya que por fin había aceptado una de sus peticiones. Simplemente le acariciaba la cabeza tranquilamente, pero un ruido extraño haría que las ventanas zumbaran, los muy agudos instintos de Alice saldrían a la luz notando una presencia. Y mientras abría las ventanas enojada pregúntale que quién estaba ahí mientras en su mente decía que cómo se atrevían a interrumpir su momento amoroso con su hermano y era absolutamente imperdonable. Una de las compañeras de Williams, quien también era del reino de los caballeros, era quien estaba acechando ahí sorprendiéndose de que haya sido descubierta. Y saltaría de donde estaba escondida preparándose para escapar. Y mientras se retiraba diría para sí misma que como descendiente de la tribu de la sangre, una famosa tribu ancestral de los tiempos prehistóricos, su necesidad de sangre era la misma que la que tenía un humano normal por comida. Y esa copa de los retadores había agotado completamente toda su sangre fresca que tenía acumulada. Además, Williams no le había permitido poner sus manos en la gente de la academia, por lo que solo podía apuntar a Luoya, y unas cadenas estarían por atraparla mientras ésta seguía pensando que al prota no le importaría un poco de su sangre y debía ser deliciosa. Pero por estar distraída sería atrapada fácilmente por las cadenas quedando acorralada. Y llamaría instintivamente ancestro a Alice, quien solo se quedaría confundida. De regreso en la mansión del protagonista le estaría explicando que Alice había crecido toda su vida con él, o que ella no era de la tribu de sangre, así que no había manera en que ella sea su ancestro. Juliana, quien aún seguía aferrada a la pierna de Alice, seguiría replicando que sus instintos de la línea de sangre se lo decían que ella era su ancestro. Luoya le recordaría que si su ancestro estuviera con vida tendría al menos decenas de miles de años. Pero él había visto crecer a Alice, así que ¿cómo podía ser ella su ancestro? Mientras decía para sí mismo que Alice era la portadora de la línea de sangre y la energía vital del Hijo de Plata y podía renacer infinitamente bajo la luz de la luna, así que definitivamente era alguien de mayor clase que cualquiera de la tribu de sangre, pero no podía contarle eso a nadie. Juliana seguiría aferrada a la pierna de Alice mientras le decía que puede que no lo entienda del todo, pero sus instintos de línea de sangre nunca la habían engañado. Al día siguiente el anunciador preguntaría si Luoya, el invocador que siempre tenía unas bajo la manga, podría conseguir la victoria o la conseguiría Kurt, el actual campeón con la línea de sangre de los gigantes, al defender su gloria.
Y la pantalla más emocionante de la Copa de los Retadores estaba a punto de comenzar, y ahora invitaba a los participantes del torneo a entrar al noveno campo de batalla, el desierto ceniciento. Ambos participantes comenzarían a ser envueltos en una nube de humo para ser transportados al lugar de su enfrentamiento. Kurt pensaría que se veía que Luoya había sido transportado a otro lugar parecido a ese sitio. Y su tribu podía provenir de los gigantes, pero carecían de la fuerza ordinaria de la tribu de los gigantes. Su ropa comenzaría a ser rasgada mientras una capa de una piel extremadamente dura comenzaría a recubrir todo su cuerpo, y de un momento a otro pasaría a transformarse en el titán acorazado mientras pensaba que la distancia no era un problema cuando estaba en forma de gigante. Y se lanzaría al ataque contra el prota mencionado, que como este no había cambiado de opinión no le mostraría piedad alguna, y el prota, mirando que se acercaba, invocaría a Grandar, quien aparecería en el terreno listo para la batalla. Momentos después los puños de Grandar y Kurt chocarían con una gran potencia, generarían una gran explosión levantando una gran cortina de polvo. Ambos se apartarían debido a la onda expansiva y se mirarían fijamente. Kurt, mientras recibía los potentes ataques de Grandar, pensaría que la calidad de origen de Grandar era la fuerza y las cosas no acabarían bien para él si luchaba de frente. En un momento de descuido esquivaría tácticamente uno de los golpes directos de Grandar y lo tomaría por el cuello lanzándolo hacia el suelo. Al ser tan hábil en cuanto a técnica se trata, y lo estamparía en el suelo generando una gran onda expansiva, pero Grandar se reincorporaría dándole un gran codazo en la cabeza, y acto seguido tomaría su brazo en un rápido movimiento haciéndole una llave para intentar romper su brazo. El brazo de Grandar comenzaría a temblar a punto de ceder, pero volvería a apretar su puño jalando con todas sus fuerzas para soltarse del agarre de Kurt. Y lo levantaría del suelo haciendo que se estrelle estrepitosamente contra la arena clavándolo en el suelo, y saldría disparado rebotando unos metros más adelante, pero frenaría su impacto poniendo sus manos y piernas para detenerse. Kurt estaría muy sorprendido ya que Grandar se habría liberado de su llave de hombro solo con fuerza bruta y era un total monstruo. Kurt pondría sus manos en la tierra y utilizaría su habilidad tierras de caza, y unas figuras de arena comenzarían a formarse frente a Grandar, y se solidificarían varios cuerpos atrapando a Grandar por todos sus flancos, y Kurt le daría un golpe a toda potencia acabando con su habilidad a la vez. Volviendo a reconstruirse aparecería uno de los seres de su habilidad, y le propinaría un gran golpe enviándolo directamente hacia donde estaba Kurt, el cual lo recibiría con una patada a toda potencia enviándolo hacia el cielo. Este se quedaría suspendido en el cielo mientras lo felicitaba ya que su habilidad era muy interesante, pero le devolvería el favor y debía contemplar su verdadera fuerza. Este comentario dejaría sorprendido a Kurt, y Grandar chasquearía sus dedos comenzando a generar un espacio de color rojizo, el cual comenzaría a expandirse por todo el desierto. Kurt se quedaría anonadado porque al parecer él reconocía perfectamente ese lugar, y de un segundo para otro Grandar aparecería atrás de él mientras le comentaba que era invencible en esa zona. Kurt, quien aún seguía negación, continuaba diciendo que eso era imposible, y Grandar, utilizando su forma gigante, le propinaría un golpe a toda potencia, que devastaría una parte del campo de batalla y enviaría a Kurt muy lejos, y ahí finalmente aparecería el prota mirando a Kurt, el cual yacía derrotado en el piso. Kurt aceptaría que había perdido, pero no lograba entender cómo hizo Grandar para recrear las llanuras carmesí, porque dentro de su tribu de los gigantes solo las almas de ciertos héroes formidables se les permitía acceder a tal lugar después de morir. Preguntándose que si todo lo que le habían contado en su tribu era erróneo, Luoya le contestaría que desconoce si todo era cierto o falso, pero si en verdad es como él dice debería buscar las respuestas por sí mismo, y cuando llegue el momento, si aún quería luchar con él, estarían encantados de enfrentarse nuevamente. Kurt solo reiría mientras le decía que en verdad era alguien especial. Luego de volver a la academia, el anunciador aumentaría que tras una intensa batalla los 4 mejores retadores de ese torneo habían sido decididos, los cuales eran Teresa Constantin, William Cabernet, Lillian Arqueman y Luoya Arcad.
Luoya al escuchar este top entendería que Charlotte había perdido en contra de Lilian y era obvio, pero ¿por qué Noel no estaba en el top 4 de los retadores? Uno de los subordinados del prota le informaría que la princesa Noel se había rendido en su batalla. Luoya preocupado preguntaría que por qué Noel se rindió y eso no era para nada propio de ella y si acaso le había ocurrido algo. Tiempo después Luoya se reuniría con Noel y le preguntaría qué estaba pasando ya que había escuchado que se había rendido. Esta le preguntaría que si acaso estaba preocupado por ella, y satisfecha. Le mencionaría que no había visto esa cara en mucho tiempo y recuerda que la última vez que lo vio así fue en aquella pequeña iglesia hace unos años. Luoya aclararía que en ese momento ella estaba haciendo su línea de sangre, entonces podía ser que Noel se acercaría pisando nuevamente al protagonista, quien se sorprendería ya que no lo había hecho hace mucho tiempo. Y Noel le comentaría que su linaje de sangre estaba agitado y puede ser que sea capaz de ascender al nivel oro esa vez, y viendo que estaba tan preocupado por ella cree que debe darle una recompensa. Luoya diría que ascender su linaje de sangre y llevarlo a un nivel sobrehumano son cosas completamente diferentes y si el proceso se hace demasiado rápido es posible que su cuerpo no sea capaz de soportar y como sea una vez que la ascensión se complete estará al nivel de los ángeles y si algo sucediera sería un problema mayor. Y mentalmente se preguntaría que cómo era posible que sucediera eso si en el ojo del observador no alcanzó a mejorar su linaje ni siquiera al final del segundo año. Y con preocupación le diría que si hay alguna dificultad en la ascensión no tenía que precipitarse y si había alguna opción de evitar riesgos esperaba que no se exponga a ellos. Noel con una gran sonrisa estaría feliz de ver que estaba tan preocupado por ella, pero no debía preocuparse porque planeaba hacer las preparaciones para la ascensión en la parte trasera de la iglesia. Y con una sonrisa traviesa le preguntaría que si acaso no estaba asustado de que se haga más fuerte que él y eventualmente lo tomé por la fuerza y en verdad extrañaba los tiempos en los que él no era un reto para ella. Luoya diría mentalmente que algunos ascendían para lograr sus objetivos y otros lo hacían para proteger y servir a su país y en cambio la razón para ella era satisfacer sus deseos y simplemente lo estaba volviendo un personaje que podía provocar la destrucción de un país, y mientras lo tomaba por la barbilla le comentaría que quiera o no, no lo dejaría ir, y acercándose cada vez más le diría que debía conseguir el campeonato y esperar por su regreso, entonces podría obsequiarle algo personalmente. Luoya le daría una sonrisa diciendo que si esas las órdenes de su majestad parece que solo podía obedecer ahora mismo.